Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta iniciativa de diálogo y construcción colectiva de propuestas vinculadas con Sí, jóvenes, políticas públicas y la agenda post-2015 cierto. de Naciones Unidas. Tenemos ahora Ahora, una mesa redonda media hora. a temas de segundo Política y módulo. juventud. Y la idea básica es que podamos conversar con dos buenos amigos, además de excelentes profesionales y investigadores de muy larga data en el campo de la juventud. Me refiero a Carles Feiza, eh, de la Universidad de Lleida, de Barcelona, eh, que nos va a hablar a propósito de, sus múltiples y muy calificadas reflexiones a propósito de los temas generacionales. De hecho, ha sacado sus últimos libros vinculados con el tema justamente de las distintas generaciones, uno de ellos, La generación indignada, otros vinculados con lo que entiendo es el traslado o la predominancia de lo que ha sido hasta ahora la generación arroba a lo que ahora se denomina la generación hashtag. Y tenemos también con nosotros a Pablo Bomaro, de Argentina. De hecho, nos hemos estado viendo estos días en La Plata, en Argentina, con los tres. Eh, Pablo es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia en la misma universidad, coordinador del equipo de estudios de políticas y juventudes de esta casa de estudio, y también co-coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre juventud y prácticas políticas en América Latina. Eh, la verdad que es un privilegio enorme tenerlos con nosotros. Quisiéramos decir simplemente como introducción que en la semana pasada tuvimos la oportunidad de presentarnos, trabajar entre todos acerca de cómo vemos América Latina, cómo vemos los jóvenes en este conjunto muy amplio de participantes de muchos países de la región. Y este segundo módulo ya es un módulo que intenta generar los primeros conceptos sobre este tipo de temáticas, eh, planteado en términos de jóvenes y políticas públicas, teorías y enfoques. Eh, Tenemos un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para cada una de las exposiciones, 10 a 15 máximo yo diría. Eh, y sin más, me gustaría darle la palabra a Carles, invitándolos a todos naturalmente a que puedan ir participando a través de sus preguntas y a través de sus comentarios que iremos recogiendo para ir volcando en los debates posteriores. Sin más, entonces le paso la palabra a Carles y muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buenos días a todos y a todas. Espero que me escuchen bien. Estoy hablando desde La Plata, en Argentina, aunque yo resido en Lleida, cerca de Barcelona, en Cataluña, España. Y mi intervención se centrará en un paralelo entre las políticas de juventud en Europa y en América Latina. Hay un artículo publicado recientemente en la revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Juventud que puede servir de apoyo al respecto. En el preámbulo de una normativa europea que regula este ámbito, que se publicó en el 2009, se aprobó en el 2009 por parte del Consejo de la Unión Europea, se titula The Renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field. El Parece que tenemos algunos inconvenientes técnicos, no hemos perdido la comunicación. Hasta donde veo yo no lo escucho y ahora tampoco lo veo a Carles. ¿Nos podrían decir desde Andrea qué estaba pasando? Eh, Hola Ernesto, mira, muy probablemente pues todos estamos estables, creo que la conexión de Carles seguramente ha fallado un poco, ya le he enviado de nuevo la invitación para que él logre vincularse de nuevo, creo que ya está justamente, hola Carles, ¿nos escuchas? Se ha vuelto a caer, muy seguramente su conexión a internet está un poco débil. Yo diría que, mira, si les parece, dado que además Pablo tiene limitado su tiempo,
Podríamos, mientras solucionamos los problemas técnicos con Carles, pasarle la palabra a Pablo y ver cómo mejoramos la comunicación con Carles, si les parece bien. Claro que sí, Ernesto. Bueno, entonces mientras esperamos recuperar las comunicaciones con Carles, te pediría, Pablo, que nos pudieras apoyar en esta presentación. Con Pablo hemos hecho recientemente algunos textos en conjunto, también con Sara Victoria Alvarado, en particular un texto para el Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina, auspiciado por la UNESCO, y allí hemos trabajado bastante los temas de inclusión social de los jóvenes. Quisiera que, si les parece bien, Pablo nos comentara un poco este tipo de cosas, además de algunas otras que quiera comentar en particular. Carles, estábamos todavía recuperando tu comunicación y dado que Pablo tiene limitaciones de tiempo, quisiéramos pedirte, si no hay inconveniente, en que hiciéramos primero la presentación de Pablo, ¿puede ser? Yo también tengo que coger el coche para Buenos Aires, pero bueno, podemos armarlo. Si acaso, si me dejan introducir el tema o habla Pablo, no sé. No, yo diría, perdón, digamos, buenos días a todos, que si ahora Carles volvió y tiene una buena conexión, que él continúe en todo caso, y bueno, yo sigo mismo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Voy rápido. Me quedé, creo, en explicar este marco europeo de cooperación europea en el campo juvenil. Se aprobó el 2009 en el contexto de crisis de las políticas de austeridad que se estaban instalando en la Unión Europea. El principio que orienta este marco es el llamado triángulo mágico, Magical Triangle, que en Europa intenta unir los tres vértices que unen las políticas de juventud. Por una parte, los poderes públicos; en segundo lugar, la investigación en juventud en el ámbito académico; y en tercer lugar, lo que en Europa se denomina el youth work, el trabajo social con jóvenes, que incluye tanto el trabajo profesional de los técnicos, informadores y profesionales de las políticas de juventud, como sobre todo el trabajo voluntario de las ONGs, de las entidades juveniles, de las organizaciones del tercer sector. Cuando en este triángulo en el centro están los y las jóvenes, que es un concepto que, como saben, en Europa se ha ido ampliando en sus franjas de edad y en sus categorías sociales. Cuando estos tres vértices del triángulo intercambian de manera simétrica, no necesariamente multidireccional, y todos aprenden de todos, es decir, las políticas públicas, investigadores y las organizaciones juveniles mutuamente intercambian sus saberes y también sus prácticas profesionales. Cuando estos intercambios son numerosos, fértiles o positivos, el resultado es el fortalecimiento de los espacios de participación juvenil. En cambio, cuando estos intercambios son escasos, estériles o negativos, el triángulo mágico puede convertirse en lo que denomina una especie de triángulo de las Bermudas, en el que la juventud pasa de ser sujeto a objeto, es invisibilizada o desaparece simbólica y físicamente del centro del escenario. Las políticas de juventud entonces se subordinan, sufren recortes, como en Europa ha pasado en los últimos 5 años, recortes del presupuesto que llegan al 30 o al 40%, o se subordinan a las políticas de seguridad. Yo hablo del paso de las políticas de juventud a las policías de juventud, donde son las políticas de seguridad en todos los sentidos las que predominan. La investigación también se reduce o se alimenta de estereotipos mediáticos, y el trabajo social con jóvenes subsiste solo a base de voluntarismo y austeridad, y desaparece el apoyo más profesionalizado que siempre ha caracterizado este sector. Si lo aplico a efectos prácticos, el triángulo se traduce en la noción de diálogo estructurado, que es la manera de establecer espacios periódicos de intercambio entre los 5 actores principales que interactúan en este triángulo. En primer lugar, los stakeholders, es decir, los sujetos políticos y técnicos responsables de tomar las decisiones referentes a las políticas de juventud a nivel europeo, a nivel de los Estados miembros y a nivel infraestatal, a nivel local, a nivel regional. En segundo lugar, las personas representantes de organizaciones juveniles de las ONGs, normalmente organizadas en torno a los consejos de juventud o a los foros de juventud
que en Europa, como saben, son muy potentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En tercer lugar, los y las profesionales que trabajan con jóvenes, sobre todo con jóvenes de sectores vulnerables, que son los que están más afectados por este proceso. En cuarto lugar, los investigadores en juventud y el ámbito académico, pero también cada vez más investigadores independientes que trabajan en ONGs. Y finalmente, los propios jóvenes, jóvenes organizados, jóvenes informalmente activos en ese mundo. Este triángulo sería el punto de partida y lo puedo ilustrar muy brevemente con la evolución en España, de lo que ha pasado en España en los últimos 5 años. En primer lugar, en el ámbito de los estudios sobre juventud, no por casualidad ha habido dos grandes líneas de investigación. Por una parte, los llamados ninis, que antes se llamaban mileuristas y que ahora se llaman también ni mileuristas, porque no llegan a ganar 1.000 euros al mes y lo que no les permite emanciparse. Hay todo un debate teórico y empírico para cuantificar los ninis en España. De hecho, el término la noción fue inventada por un informe de un sindicato socialista que denunció la precariedad laboral juvenil y la no correspondencia entre sistema educativo y mercado de trabajo, aunque después se convirtió en un estereotipo mediático que ha sido sistemáticamente utilizado por los medios de comunicación y por los poderes públicos para denigrar a esta generación. La otra línea de investigación ha sido los movimientos sociales juveniles, sobre todo los movimientos indignados, que se presentan en cierta manera como una reacción frente a esta situación de precariedad laboral y social y también como una reacción frente al modelo del NID. Debo decir, sin embargo, para acabar esta parte, que ha habido una significativa reducción de los presupuestos públicos destinados a investigación en juventud. Todos los laboratorios de la juventud estatales y regionales han sufrido serios recortes. En el segundo ámbito de las políticas de juventud ha habido también un claro desfase, pese a la aprobación de esta normativa europea, que en teoría es de obligado cumplimiento por parte de todos los Estados miembros, en realidad en España al menos no se ha aplicado sistemáticamente y ha habido también unos recortes presupuestarios que llegan al 30 o al 40% del presupuesto público y que son muy superiores a los recortes que se han producido en otros ámbitos de las políticas sociales. La media de los recortes creo que es entre el 10 y el 15% y en el ámbito de la juventud esto se ha doblado. Sobre todo han sido recortes en programas asociados a los sectores más vulnerables, como por ejemplo la juventud migrante, los jóvenes de origen latinoamericano, la juventud no escolarizada. Por último, el tercer ámbito, y voy muy rápidamente, el ámbito de trabajo social con jóvenes es el que se ha visto afectado. Desde la transición democrática se había conseguido organizar un sistema bastante positivo de profesionalización de los técnicos de juventud, de los informadores juveniles, de los educadores de calle, de toda una serie de profesiones que aunaban, por una parte, una dimensión voluntaria y una dimensión profesional. Y había un equilibrio bastante bueno, por ejemplo, en las llamadas casas de juventud, que en la ciudad de Barcelona fueron como la estrella de las políticas locales de juventud de ayuntamientos nuevamente progresistas o de izquierdas. En los últimos 5 años, la profesionalización de este ámbito se ha visto reducida, no se han creado nuevos puestos, con lo cual ha habido un envejecimiento de los profesionales, han bajado las categorías profesionales y sobre todo ha habido una defensa del trabajo voluntario, pero que en muchos ámbitos es casi como una desprofesionalización de este ámbito juvenil. Que cuantificamos en el artículo que os citaba, hay una cuantificación bastante significativa. Y un ejemplo muy característico es que el gobierno español acaba de eliminar el Consejo de la Juventud, acaba de, como una medida de austeridad, una medida de reducción de presupuesto, hace unos meses se decidió, digamos, suprimir de los presupuestos públicos los presupuestos destinados al Consejo de la Juventud Española, que es el ámbito de representación de las organizaciones juveniles. Para acabar, digamos, en realidad, en mi opinión, la salida de la crisis en España y en Europa solo es posible si se vuelve a reformular el triángulo mágico
no de una manera conservadora o tradicional, volviendo a una estructura muy centralista con un gran presupuesto público basado en el estado del bienestar, pero sí debe haber alguna manera de combatir este recorte en las políticas públicas de juventud que vaya en la línea de lo que Ernesto Rodríguez ha teorizado muchas veces de unas políticas intergeneracionales o transgeneracionales. Si no se renueva el pacto del estado de bienestar entre los que cotizan y los que no cotizan, y las políticas de juventud ahí son muy importantes, seguramente no podremos mantener este estado de bienestar y iremos hacia una desregulación de las políticas sociales, que fue lo que Europa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, aportó a las políticas públicas a nivel internacional. Por mi parte, lo dejo aquí y sigo un rato escuchando a Pablo y a Ernesto. Muchas gracias, Carles. Creo que es una muy buena síntesis, muy apurada, pero muy sustantiva, de lo que está pasando con las políticas públicas de juventud, especialmente en España. Un país que ha tenido mucha influencia en América Latina en el desarrollo de las políticas públicas de juventud, sin duda. Esperamos entonces que ya los participantes vayan generando preguntas y comentarios respecto a esta intervención, y le damos paso a Pablo para que nos haga su propia presentación. Les propondría en general a todos los participantes que una vez que cerremos con Pablo pasemos a una primera ronda de preguntas para Carles y para Pablo en conjunto, dado que se tienen que ir ambos, y luego podemos continuar con mi propia presentación con un poco más de calma, que en mi caso no tengo problema tan acuciantes de tiempo, por lo menos. De manera que le paso la palabra entonces a Pablo de una vez. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que toca salir corriendo para dar clase, entre otras cosas urgentes de la vida cotidiana en este tipo de cosas. Y a ti también te toca salir corriendo, pero un poco más lejos. Sí, Ernesto dentro de unas horas. O sea, él ahora está tranquilo, pero en unas horas estará bastante agitado seguramente. Bueno, es un gusto nuevamente. Saludo, bueno, digamos, muchas gracias, Carles, por tu digamos, intervención. Es un gusto compartir este panel, este encuentro, tanto con Ernesto como con Carles. Gracias a el PNUD por la invitación. Buenos días, entonces, nuevamente a todas y a todos. Yo un poco, bueno, sin duda que esto más que una coincidencia es una causalidad, entonces voy a decir algunas cuestiones que tienen mucho en común con lo que planteó recién Carles, y sin duda también están fuertemente vinculadas con algunos trabajos que hice yo, pero también que hicimos con, Ernesto Rodríguez el año pasado, y bueno, con algunos intercambios que hemos tenido entre los dos. Por un lado, voy a presentar algunas cuestiones que tienen que ver con pensar o con hacer un rápido balance de las políticas públicas de, juventud en América Latina, en la Argentina y en América Latina, y poder retomar a partir de este rápido balance o este rápido, recorrido por las políticas públicas, una serie de paradojas o de tensiones o de contradicciones que nosotros justamente en el informe que Ernesto citaba al principio hemos recogido. El año pasado, hemos hecho este informe sobre políticas públicas de, juventud en el marco del foro de los ministros que se hizo en Buenos Aires en septiembre de 2013, y ahí entre un balance de las políticas públicas en 10 países de América Latina, presentamos por un lado algunas tensiones en los modos de vida de las juventudes latinoamericanas y también algunas tensiones que tienen que ver con las políticas públicas de juventud en América Latina. Entonces, bueno, sin más introducción, creo, por un lado, que cuando hablamos de políticas públicas de, juventud, hay una necesidad, o hay un punto de partida que debemos asumir, que es reconocer las capacidades y las fortalezas de los jóvenes, ¿no? Reconocer lo que ya existe, que tiene que ver con capacidades políticas, capacidades organizativas, de movilización, de propuestas, de mover y de dinamizar la agenda pública, pero también capacidades culturales, expresivas, creativas, capacidades de innovación. Entonces creo que un punto de partida tiene que ser poder partir de las capacidades y las fortalezas de los jóvenes, en tanto individuos y sobre todo en tanto colectivos,
digamos, creo que la juventud, si hay algún rasgo que podría identificar este momento etario de una perspectiva sociocultural situada, de una perspectiva generacional, creo que es la capacidad de asociatividad. Y esa capacidad o sea, esa gran capacidad de poder estar con otros, ¿sí? Con otros pares, pero con otros, creo que tiene que ser aprovechada por las políticas públicas y justamente partir de estas capacidades y no tanto partir de las negatividades, ¿sí? O sea, de lo que los jóvenes no tienen o de los jóvenes en tanto riesgo, en tanto problema, en tanto amenaza, sino más bien, y esto quizás si hay tiempo lo voy a retomar más adelante, el joven en tanto agente de cambio, en tanto protagonista de las sociedades contemporáneas en el aquí y en el ahora. Un segundo elemento creo que tiene que ver con poder superar ciertos desencuentros o ciertos malos entendidos intergeneracionales. Como lo decía Carles, y digamos Ernesto tiene bastante escrito digamos, al respecto, creo que la perspectiva intergeneracional o transgeneracional es fundamental en las políticas públicas, desde su planificación y concepción, pero también desde su ejecución, evaluación, desarrollo. Entonces creo que, digamos, hoy en día en muchas de las políticas públicas y en muchos de nuestros países existen una suerte de malos entendidos o de desencuentros intergeneracionales que son claves, no solo para entender muchos fracasos o muchas limitaciones de algunas políticas públicas, sino que también son claves para entender algunos conflictos políticos, algunos conflictos sociales e inclusive algunos conflictos que tienen que ver con la violencia, ¿sí? En alguna de nuestras sociedades. En tercer lugar, lo que algunos autores denominan lo adultocéntrico de las políticas públicas o lo adultocéntrico de la política. Creo que una política debe ser intergeneracional o trans, digamos, generacional, y también superar una visión adultocéntrica como generando desde su propia concepción, desde su propia formulación, participación de colectivos juveniles. Hoy es imposible pensar una política, por ejemplo, de género, que no tenga participación de mujeres o hasta de colectivos feministas o de expertas en estudios de género o de mujeres. Pero sin embargo es totalmente posible, y de hecho sucede en la mayoría de los países, pensar políticas públicas de juventud sin considerar la participación juvenil. Y esto no solo en las políticas públicas de los organismos de juventud, donde la participación juvenil en algunos casos se produce, sino justamente en una visión amplia, que digamos Ernesto sin duda digamos comparte, y él tuvo la iniciativa de digamos, poder impulsar una visión amplia de las políticas públicas que no sean solo las implementadas por los organismos de juventud o las que están explicitadas como dirigidas hacia esa población, entre comillas, sino políticas que tienen que ver con salud, con trabajo, con educación, que son las que más presupuesto demandan y son muchas veces las que más fuertemente impactan en los jóvenes. Trabajo, salud, educación, seguridad también fuertemente. Entonces, pensar en políticas públicas participativas, integrales, ¿sí? Digamos, en América Latina existe en general una superposición de políticas públicas y una fragmentación, este doble panorama de fragmentación de políticas y superposición de políticas limita muchas veces su efectividad y sin duda malgasta recursos sin llegar a la población objetivo, palabra que no me gusta mucho, pero vamos a utilizar, con la efectividad necesaria. Quinto punto, políticas públicas de juventud que puedan ser territorializadas, singulares y situadas, es decir, que puedan ser pensadas también desde la singularidad de los territorios. Esto no quiere decir justamente fragmentar las políticas, sino quiere decir pensar políticas integrales, intergeneracionales, pero que partan de las situaciones concretas y singulares, ¿sí? Que se viven no solo en algunos países, sino también en algunas ciudades, sobre todo países que son muy diversos, pienso en México, pienso en Brasil, pienso en Colombia, en Argentina, pero no quiero dejar a ningún país afuera, porque todos los países tienen sus singularidades y sus diversidades territoriales, en este caso. Creo que las políticas públicas deben considerar esta singularidad territorial, esta situación, sobre todo políticas públicas que proponen intervenir en la vida cotidiana y en la vida concreta de la juventud. Y también políticas públicas que no estén solo pensadas
no tengan como único referente el Estado. Creo que las políticas públicas estadocéntricas también tienen hoy en día sus limitaciones, e incorporar esta participación de la llamada sociedad civil, de las organizaciones sociales, de los colectivos juveniles, de la academia, ¿sí?, de los que trabajamos con juventudes, de los que están estudiando diferentes fenómenos sobre las juventudes, creo que es fundamental para pensar una, digamos, política pública integral y mucho más efectiva. Y por último, de esta parte, si tengo unos minutos, luego voy a ir a estas tensiones, son 15, pero no voy a presentar todas, porque no hay tiempo, digamos, solamente algunas, pero digo, por último, pensar también, digamos, o incorporar dos cuestiones fundamentales para América Latina, para pensar América Latina, que son las desigualdades y las diversidades. Creo que pensar que el principal problema de América Latina, y lo ha dicho CEPAL hace muy poco, y el PNUD también comparte estos análisis, tiene que ver con la desigualdad, es decir, no es el continente más pobre, sino es el continente más desigual o el subcontinente más desigual del mundo, ¿sí? Creo que nos coloca en una dimensión a donde pensar la igualdad desde la diversidad es fundamental. Un continente tan diverso, diversidades, digamos, obviamente, digamos, territoriales, de género, étnicas, generacionales, territoriales, de clase, diferentes diversidades, ¿sí?, que se han incorporado inclusive en la agenda pública, en el debate público en los últimos años en América Latina, pero a veces no suficientemente incorporados por las políticas públicas. Por lo tanto, creo que considerar la problemática de la desigualdad y de la diversidad y cómo construir igualdad desde la diversidad debe ser un norte muy importante en las políticas públicas. Como estaba medio digamos apasionado por la presentación y estoy viendo el monitor y no mi reloj, no sé bien cómo voy de tiempo, Ernesto, que es nuestro vigila, pero si me quedan 3 o 4 minutos, no sé bien cómo voy, presentaría rápidamente algunas de las tensiones que eso mencionaba recién y con eso cierro. ¿Sí? Por nuestra parte, ningún problema, Pablo. Solo la limitante es tu tiempo. No, está bien, está bien. Bueno, o sea, estaré para la primera ronda de las preguntas solamente, con mucha lástima, pero hay una limitante como tú mismo decías. Pero bueno, voy a presentar entonces, sin más introducción, estas tensiones, estas paradojas que, como yo dije, surgieron de un estudio que es un estudio colectivo que se hizo el año pasado por iniciativa de, digamos, UNESCO y de Claxo, justamente pensando estas políticas públicas de juventud e inclusión social en América Latina. Por un lado, pensábamos que mientras las grandes políticas sectoriales miran a los jóvenes como un grupo de riesgo, ¿sí?, digamos, como un grupo problema, así como la juventud problema, desde muchos enfoques se pretenden brindar visiones integradas, ¿sí?, y se reconoce a los jóvenes o como sujetos de derecho o como actores del desarrollo. Entonces, ahí hay una tensión entre la juventud como problema, como riesgo, y la juventud como sujeto de, digamos, derecho, o mejor aún, como actor estratégico para el desarrollo, para la transformación de la sociedad. Una segunda paradoja, y no estoy yendo en orden porque, digamos, seleccioné algunas de las 15 y ahora con más razón porque no hay tanto tiempo. Una segunda paradoja de las que voy a presentar tiene que ver con esto que yo un poco decía antes, ¿sí?, con pensar los movimientos de género y las políticas de género quizás como un referente a seguir en algunas cuestiones al menos para las políticas de juventud. Y decíamos que mientras los movimientos de mujeres han logrado dotar a las políticas públicas de una perspectiva de género, más bien en el campo de la juventud se han priorizado espacios específicos de juventud. Es decir, en vez de tener una mirada transversal, integral, generacional en el conjunto de las políticas públicas, se ha priorizado crear organismos de juventud que sean los que tienen la misión o la especificidad para llevar adelante estas políticas públicas de juventud. Una tercera paradoja en esta selección tiene que ver justamente con pensar, ¿sí?, que mientras justamente en otras políticas más transversales se ha logrado una gran incidencia pública y la articulación de diversos esfuerzos en torno al género, pero también, por ejemplo, en torno a las políticas para los adultos mayores o para la tercera edad, en juventud más bien se ha priorizado la ejecución de pequeños proyectos que a veces tienen
escasa incidencia, digamos, efectiva en esta fragmentación y en esta superposición que yo marcaba antes. En segundo lugar, sí, en cuarto lugar ya, disculpen, lo que tiene que ver con estos consejos de juventud que se han creado en los países, que sin embargo no logran atraer, contener o interpelar a las movilizaciones juveniles. Es decir, en muchos países se han logrado instalar consejos de juventud, inclusive con participación supuesta de jóvenes, pero esa participación se torna algo artificial o al menos algo superficial al no lograr interpelar a las movilizaciones y a los colectivos juveniles movilizados en muchos de los países de América Latina. Y ya digamos, cerrando, me quedan dos o tres paradojas simplemente. Decía, mientras a los jóvenes en muchas políticas y en muchos, sobre todo en la agenda pública, no solo digamos, promovida por el Estado o de las políticas públicas, sino también desde los medios, ¿no? Que muchas veces las políticas públicas recogen esta agenda mediática. Digo, mientras desde la agenda pública se sigue viendo a los jóvenes como desinteresados, apáticos, descomprometidos, individualistas, solo interesados por el consumo, ¿sí? Cada vez más colectivos, cada vez más asociaciones juveniles se comprometen y disputan lo público, pero esta disputa por lo público, esta movilización es escasamente interpelada desde el Estado, o sea, digamos, aparece más bien en el vacío o en paralelo, ¿sí?, a las políticas públicas. Lo mismo con las diversidades, mientras en muchos discursos y en muchos planes inclusive de juventud se reconoce la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad como rasgos característicos de los jóvenes, la mayoría de los programas y las políticas existentes siguen interpelando a los jóvenes como un sujeto homogéneo, unívoco, ¿sí?, como una única alternativa, como un único camino, que los jóvenes, por ejemplo, que supuestamente no tienen trabajo o no estudian o están en riesgo desde alguna, digamos, concepción, tienen el único camino de ese programa, desconociendo esta diversidad y esta multiplicidad. Voy a cerrar con dos paradojas más porque tenía una selección mayor, pero no hay tiempo. Una cuestión vinculada con las políticas públicas de juventud y trabajo o empleo, que creo que es importante porque mientras la mayoría de los planes y los programas de empleo juvenil se basan en la capacitación de los jóvenes o en que los jóvenes adquieran ciertas habilidades, ¿sí? Lo que sucede en general es que los jóvenes luego no pueden encontrar trabajo o las políticas públicas no tienen una iniciativa también para digamos, no solamente, digamos, ofrecer, sino sobre todo mantener, a eso iba, sino sobre todo mantener los empleos disponibles. O sea, hay más concentración en la capacitación y la adquisición de habilidades de los jóvenes que en lograr políticas que ayuden a mantener los empleos juveniles y sobre todo a intervenir en la calidad de los empleos juveniles, que suelen ser altamente precarios, altamente frágiles y altamente digamos, rotativos, ¿sí? Y la última tiene que ver con la cuestión de la seguridad, que creo que es fundamental, ¿sí? Digamos, mientras la mayoría de las políticas públicas de seguridad se siguen concentrando en esta visión de la juventud problema, la juventud riesgo y las cuestiones de la delincuencia juvenil, o como se llama, los jóvenes en conflicto con la ley penal, y son más bien punitivas, más bien sancionatorias, represivas o persecutorias. En los organismos gubernamentales de juventud y en muchos ministerios más vinculados con la política social, se sigue considerando a los jóvenes en una visión integral y no solo como víctimas, no solo como victimarios, sino también como víctimas. O sea, hay una contradicción entre las políticas de seguridad implementadas por las agencias específicas que suelen criminalizar, perseguir o estigmatizar a los jóvenes, y otras políticas que suelen poder ver una visión más integral, más desde la prevención, más de la contención y más desde la inclusión social. Yo dejaría aquí, aunque me quedan muchas cosas afuera, pero dejaría aquí por un lado para que haya algunos tiempos para las preguntas y para continuar con los intercambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Conociéndote, sé que hiciste un esfuerzo sobrehumano por hacer una presentación sintética. Sí, totalmente. Tenemos algunas preguntas varias,
iré seleccionando algunas que podemos tratar de contestar aquí ahora mientras ustedes todavía nos acompañan. Una de ellas la plantea Jesús Sanz desde España, dice: sería interesante conocer qué tipo de relación se está produciendo entre los diferentes actores identificados por Carles Feiza en nuestros países, gobiernos, académicos, trabajadores juveniles, ONGs y plataformas de juventud y los propios jóvenes. ¿Se dan suficientes y eficientes puentes de diálogo?, pregunta Jesús. Por otra parte, desde Chile, Diana Savillón nos pide que podamos brindar algún ejemplo acerca de la integración sobre la diversidad y la inclusión en las políticas de juventud en América Latina. Por su parte, Pedro Maldini desde Uruguay dice: me gustaría que profundizaran en las diferentes estrategias y acciones más focalizadas y visiones más transversales. ¿En qué contexto tiene más sentido optar por cada una de ellas? ¿Qué experiencias exitosas hay en cada uno de estos enfoques? Creo que podemos comenzar con esas. Creo que podríamos incluir una que también nos plantea, si entiendo bien aquí las notas, Daniela Vilarpando, dice: no tenemos el país. En pleno siglo XXI, ¿se puede hablar de estados de bienestar? Nos pregunta muy en general, y creo que es una excelente pregunta, aunque nos puede implicar un buen rato reflexionar a propósito de esto. Les paso la palabra nuevamente, si les parece pertinente. Comenzamos con Carles, lo más brevemente posible, dado sus propios tiempos, y enseguida con Pablo, para que puedan despedirse y sigamos con el trabajo ya sin ustedes. Sí, porque acaba de llegar el remis para llevarnos al Distrito Federal, a Buenos Aires, ciudad capital. Muy brevemente, los jóvenes indignados no hablan de estado de bienestar, sino que hablan de estado del malestar, porque ellos ven este estado que se creó en el siglo XIX en Europa, fruto de las revoluciones burguesas y de las revoluciones democráticas, que tuvo muchos aspectos positivos, el parlamentarismo, la creación de la seguridad social, por ejemplo, pero que en el siglo XXI está, de algún modo, está quedando obsoleto. Y si no lo renovamos profundamente, corremos el riesgo de que desaparezca en manos del mercado, que es lo que a la larga acaba ganando. Conectando con la intervención anterior de Pablo y algunas de las preguntas, yo prefiero, más que de políticas públicas de juventud, prefiero hablar de políticas juveniles sobre lo público. Es decir, estos últimos movimientos sociales, la crisis también nos está enseñando que las aportaciones de los jóvenes pueden ser vistas como un intento creativo de reformular no tanto las políticas de juventud, sino las políticas sociales en general. Reformular las políticas sociales para democratizarlas, para aunar los espacios de autonomía respectiva entre Estado, sociedad civil y movimientos sociales, sin que sirva de excusa, porque a veces esto sirve de excusa para dejar de invertir, para dejar de aportar partes del presupuesto público a estas actividades, diciendo, por ejemplo, ya lo hacen los jóvenes autogestivamente, autónomamente, ¿por qué tenemos que hacerlo con los impuestos, ¿no? Y finalmente, digamos, este escenario debería servir también para replantear el ciclo vital de las personas. Quizá no tiene sentido en el siglo XXI que haya un periodo tan largo exclusivamente de formación sin relación con el mercado laboral, sin relación con el trabajo y con la responsabilidad, pero también tampoco tiene sentido que después, una vez somos adultos o ya jubilados, no tengamos vinculación con la formación y los jubilados, por ejemplo, no tengan vinculación al mercado laboral. Debe haber un replanteamiento de este ciclo vital de formación, trabajo, jubilación, de manera que a lo largo del ciclo vital pues se puedan ir combinando y repartiendo fases de formación, fases de actividad y fases de descanso o de ocio. Y por mi parte me despido de Pablo, a quien veré dentro de un rato, y de Ernesto y de todos el auditorio, que no he podido ver, pero que por las preguntas que han hecho seguro que son personas muy formadas y muy activas en el ámbito de la juventud. Buenos días y hasta pronto. Muchas gracias, Carles, buen viaje y nos vemos pronto seguramente. Chao.
Pablo, por favor, tus comentarios. Bien, muchas gracias, Carles. Bueno, a ver, las preguntas, como dijiste tú, digamos, Ernesto, son muy amplias y obviamente que no pueden ser respondidas brevemente. Digo, por ejemplo, la digamos, pregunta que nos pedía algunas referencialidades entre políticas más sectoriales o más focalizadas y las políticas integrales, y la digamos, pregunta que hablaba de si es posible un estado de, digamos, bienestar en el siglo XXI o en el 2014 o de aquí en adelante. Digo, son dos, digamos, preguntas muy interesantes, pero que, digamos, requerirían una amplia respuesta. Brevemente, por un lado, a ver, yo creo que lamentablemente la mayoría de las políticas públicas de, digamos, juventud en América Latina, y en este informe que hicimos, digamos, el año pasado, se veía, no tienen esta visión integral, o sea, carecen de una visión integral, carecen de una visión transversal, es decir, son más bien políticas públicas que están, digamos, implementadas, algunas muy exitosas, porque que sean solo sectoriales no quiere decir que no tengan éxito, sino quiere decir que tienen una limitación, y ser integrales o ser intersectoriales, ser transversales y ser sin duda intergeneracionales potenciarían estas políticas públicas. No quiere decir que las que están no tengan ningún tipo de éxito, porque hay digamos, programas muy exitosos, tanto a nivel de inclusión social, como a nivel educativo, como a nivel de participación, como a nivel de, digamos, inclusión digital, ¿sí? Creo que cuando voy nombrando cada una de estas, pueden ir, digamos, pensando en algunas referencialidades de algunos programas de los países, digamos, digamos, América Latina. Pero yo lo que diría es que yo no haría una dicotomía, digamos, entre integralidad y sectorialidad, sino que más bien plantearía cómo lograr la integralidad y la intersectorialidad en todas las políticas públicas de, digamos, juventud. O sea, creo que eso sería un objetivo bien interesante, lo que no quiere decir que las políticas públicas integrales no estén también situadas. Por eso yo decía, digamos, no estén territorializadas y sean situacionales de cierta manera, en el sentido de pensadas para una situación, para un territorio, para una singularidad específica, pero con la concepción dentro de sí de la integralidad, de la transversalidad y de la intergeneracionalidad. Creo que estas cuestiones deberían ser, o podrían ser, al menos como puntos de propuesta para un debate, incorporadas al conjunto de las políticas públicas de juventud. Y lo mismo acá, digamos, conecto con la otra pregunta final sobre el tema de, digamos, el Estado. Creo que yo no sé si es posible pensar hoy un estado de bienestar como hubo en la década de los 50, de los 60, aunque podríamos discutir si en ese momento hubo realmente un estado de bienestar, ¿no? Con la doble adscripción ciudadano-trabajador que hubo en algunos países, ese estado benefactor también tuvo sus limitaciones, pero yo creo que más que pensar si podemos volver a ese modelo estatal, que en historia al menos no hay regresos, ¿sí? Y si hay regresos son como farsas, entonces más bien que no sean, ¿sí? Dijo un barbudo que no era Ernesto hace 150 años, ¿sí? Las cosas cuando vuelven como farsa, entonces más que pensar en regresos, ¿sí? Yo lo que pensaría es en cómo sí pensar una sociedad inclusiva en el sentido de que sea posible estar juntos. O sea, cómo pensar la manera de estar juntos, la manera de convivencia, la manera de combatir o de contrarrestar la desigualdad, las maneras de reconocer las diversidades, ¿sí? Y eso es una función indelegable del Estado, pero también es una función de los colectivos sociales. Que los colectivos sociales lo hacen, porque encabezan luchas, muchas de las políticas de ampliación de derechos, tanto sea en materia de juventudes, pero también en materia indígena, en materia de soberanía territorial, en materia de igualdad de género, fueron llevadas adelante por colectivos sociales. Y entonces, más que pensar en una visión justamente estadocéntrica y en recuperar un Estado centralista y un Estado, digamos, que todo lo provee y que todo lo da, más bien hay que pensar en cómo uno puede generar espacios de trabajo conjunto entre el Estado y los colectivos sociales. Esto debe partir de un reconocimiento mutuo. El Estado debe reconocer que los colectivos sociales no son sus enemigos, como en Guerrero, México. Digo, donde esto pasó por el Estado. ¿Sí? Entonces, como yo nombro a un joven mexicano que debe ver al Estado como aliado.
si el alcalde de un pueblo en Guerrero desapareció 43 de sus padres. Eso también es el Estado hoy en día. Entonces, pensemos, pero también yo como le digo a un gobernador que interactúe con, digamos, colectivos juveniles que destruyen una, digamos, alcaldía o una gobernación. O sea, creo que tiene que partir de poder pensar espacios de encuentro entre colectivos sociales juveniles y entre, digamos, el Estado. Esto no es fácil, no hablo de algo idílico, una sociedad armónica y sin conflictos, sino más bien de reconocer los conflictos, de reconocer las singularidades y de ver cómo potenciar las capacidades que hay instaladas en cada uno de los espacios, ¿sí? Dejo acá entonces. Muchísimas gracias, Pablo. Te dejamos liberado entonces, que tus alumnos te están esperando para las clases. Exactamente, dentro de 20 minutos. Así que tengo que todavía salir de casa e ir, digamos, a la facultad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto estar aquí con ustedes y podemos seguir los intercambios vía Twitter, vía mail o en otros chats, digamos, como este. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, digamos, al PNUD y a todas y todos los que están escuchando del otro lado, ¿sí? Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, si les parece, entonces continuamos con con la programación que teníamos prevista. Esto ya parece un programa de radio. La idea básica era de que yo también hiciera una pequeña intervención, asumiendo este doble rol de animador del foro y de participante. Ahora nos están llegando bastante más preguntas que las que nos llegaron anteriormente. Creo que los comentarios a las preguntas originales generaron más preguntas, lo que es muy interesante. Creo que esa es la idea central de este foro, de manera que creo que es muy bueno que podamos seguir en este intercambio en simultáneo para seguir construyendo juntos este tipo de análisis, este tipo de propuestas a futuro. Yo quisiera retomar algunas de las cosas que comentaron tanto Carles como Pablo, y a la luz de las preguntas que hemos ido recibiendo, me gustaría mencionar algunas de ellas para poder, digamos, tener la perspectiva correspondiente todos en común. Por ejemplo, Pamela Martín desde Argentina nos dice, por favor, ¿podrían brindar ejemplos concretos de políticas públicas exitosas para las juventudes en América Latina? Bueno, vamos a intentar hacer algo en ese sentido a continuación. Geraldine Guerrero desde Portugal nos dice, en relación a los consejos de juventud, disculpen la llamada que entró, en relación a los consejos de juventudes, ¿cómo podrían ser representativos partiendo del concepto de diversidad de manera que pudieran generarse políticas más a la medida? Nos dice Geraldine, reitero, desde Portugal. En el caso de, a continuación nos plantea, a ver, Santiago Cabrera de Argentina nos dice, pensando en la integración desde la diversidad en América Latina, está claro que son procesos largos y que plantear estos temas es un excelente comienzo, y nos pregunta cuáles son los hechos claros que tenemos en que sostenernos para avanzar, qué perspectivas tenemos en el tiempo, dice Santiago. En el mismo sentido nos plantea David Nava, desde México, nos dice, ¿en qué momento las personas generadoras de políticas públicas de juventud pierden esa capacidad de comunicación y de entendimiento hacia los jóvenes, tomando en cuenta que todos hemos pasado por estas etapas en nuestras vidas? Bueno, me siento un poco aludido, quizás, al menos entre las personas que generan políticas de juventud. Para Pablo y Carles nos planteaba, lamentablemente ya no se han podido quedar para contestarnos, Juan Antonio Gutiérrez nos preguntaba, ¿ustedes ven posible que se logre una política pública que emule la figura del cogobierno estudiantil en las federaciones universitarias? Es decir, que en el manejo político de las secretarías, ministerios o en programas y proyectos exista una real cuota de poder juvenil. Claro, poder autónomo y no solo procesos de consulta, dice Juan Antonio, o enfatiza Juan Antonio en ese sentido. Yo creo que con estas tenemos ya un buen panorama para poder avanzar en algunos comentarios, en algunas propuestas generales. En particular yo diría, creo que
lo primero que yo diría para quienes ya nos están pidiendo experiencias exitosas, por ejemplo, voy a mencionar algunas simplemente, pero este proceso apenas comienza y el tercer módulo las próximas semanas va a estar dedicado completamente a analizar este tipo de experiencias área por área, país por país, de manera más sistemática, de manera que aunque podamos empezar ahora con algunas respuestas preliminares, vamos a tener la oportunidad de seguir profundizando en este sentido. Y por supuesto remitiría también a las lecturas que tenemos como recomendadas, tanto obligatorias como optativas, en particular el libro de la CEPAL, que estamos utilizando como referencia central para estos debates, el libro de la CEPAL y la OIJ, Invertir para Transformar, tiene largos capítulos dedicados a analizar justamente propuestas, programas específicos que sí funcionan junto con otros que no lo hacen tanto, en distintas áreas programáticas en distintos países de la región. De manera que creo que sería muy oportuno poder, digamos, trabajar en ese sentido en adelante con todos los detalles que ustedes consideren pertinentes. Vamos a tener la oportunidad en ese sentido de contar con otros expositores también y por supuesto en los grupos de trabajo podemos hacer un análisis mucho más pormenorizado de todas estas dinámicas. En términos más de contenido y tratando de aunar un poco las preguntas y las inquietudes formuladas, mi impresión es que, como creo que dijimos algo el viernes pasado, cuando hablamos de políticas públicas de juventud hay que diferenciar las políticas, hay que diferenciar dos grandes grupos por lo menos. Uno el que tiene que ver con las políticas sectoriales, esto es lo que hacemos en educación, en empleo, en salud, en participación, en prevención de la violencia, etcétera. Y por otro lado, lo que han sido los intentos de políticas integradas o de políticas transversales de juventud, donde hemos tratado de contar con insumos como las encuestas de juventud o la creación institucional como los institutos de juventud o los consejos de juventud, o hemos tratado de formular campañas comunicacionales en torno al tema juvenil, o en fin, hemos trabajado en la formación de las personas que trabajan en este campo, y un largo etcétera en la materia. Mi impresión es que si hacemos esa diferenciación, como lo hacemos en este libro de la CEPAL que acabo de comentar, hay como una gran diferencia hasta de enfoques. Pablo planteaba, por ejemplo, esta idea de que mientras en algunos casos tenemos enfoques de riesgos, en otros tenemos enfoques de derechos, y eso es muy claro cuando hablamos de lo que es la versión de, digamos, respecto a cómo trabajan las distintas secretarías de Estado, por decirlo de alguna manera. Mi impresión es que en los grandes ministerios, sobre todo, priman mucho las visiones vinculadas con enfoques de riesgo, mientras que en los institutos especializados de juventud, tanto en el gobierno como en la sociedad civil, más bien priman los enfoques de derecho, al menos en el discurso. Y estas contradicciones, es bueno decirlo y reiterarlo una vez más, están presentes en casi todos nuestros países, independientemente de los regímenes políticos, del tipo de partidos que forman parte de los gobiernos, etcétera. No es constatable a partir de la evidencia que los enfoques de riesgo primen en los, digamos, estén exclusivamente vigentes en los gobiernos más neoliberales, por llamarlo de algún modo, y que los enfoques de derecho estén más claramente vigentes en los gobiernos progresistas, por llamarlo también de algún modo de manera simple. Mi impresión es que en todos los casos tenemos coexistencia de todos los enfoques y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y en el mismo sentido, creo que también tenemos problemas serios en cuanto a los enfoques que se dan en otros planos, evidentemente. Por tanto, yo diría que en esta etapa de estas semanas de trabajo, donde estamos tratando de conceptualizar estos temas, importa mucho que no nos precipitemos a ver cosas concretas, tenemos tiempo para eso, sino que podamos detenernos en la conceptualización de este tipo de cosas. Por ejemplo, la pregunta sobre los consejos de la juventud admite una reflexión general, me parece, incluso más conceptual al respecto. Mi impresión es que en América Latina los consejos de la juventud han intentado parecerse a los consejos de la juventud de Europa, pero lo han logrado en muy escasa medida. Y además han tenido una muy escasa implantación efectiva. Entonces yo creo que hay que reflexionar en profundidad sobre por qué estas cosas han ocurrido. Mi impresión es que si además tomamos en consideración que las grandes movilizaciones juveniles de los últimos tiempos se han producido al margen o por el costado de los consejos de la juventud existentes en nuestros países,
es muy claro que esos consejos no reflejan, no representan, no incluyen a los jóvenes al menos más movilizados de nuestras sociedades. Es un hecho que esto ocurre, por ejemplo, muy claramente en Colombia, o en México, o en otros países por el estilo, donde efectivamente estas irrupciones estudiantiles y juveniles se han generado por su propia cuenta, más en la lógica de movimientos de lo que en Europa se llaman los movimientos indignados, que en función de estas cosas más orgánicas, con la excepción del caso de Chile, claramente, donde ha sido una experiencia muy vinculada al propio movimiento estudiantil, en más de un sentido. De manera que yo diría que hay una necesidad imperiosa de mirar estos temas todavía en estas semanas en términos más conceptuales para saber efectivamente cómo podemos ir avanzando en la materia. Naturalmente todos podemos poner las experiencias que nos rodean en materia de trabajo, en nuestros casos concretos, en los grupos de trabajo y en las reflexiones colectivas que estamos realizando. Mi impresión es que en la misma línea hay que considerar también esta pregunta por en fin, hasta dónde los quienes generan políticas de juventud pierden esa comunicación con los jóvenes. Mi impresión es que esto es muy amplio, quizás sería bueno que David Nava nos especificara un poco más a qué se refiere, pero en todo caso la impresión que me da es que también en términos de conceptualización en esta etapa del desarrollo de nuestros debates colectivos, es muy importante tener en cuenta que quienes generan políticas de juventud son muchos y muy diversos. Reitero, si tenemos en cuenta que políticas de juventud las más relevantes son las sectoriales, las que se generan en educación, en salud, en empleo, en seguridad, etcétera, allí tenemos un conjunto muy variado de gente que trabaja en estos temas y que en general son adultos, más que jóvenes, aunque también hay muchos jóvenes, cosa que lo que se diferencia de los que operan políticas de juventud en las instituciones más especializadas. Mi impresión es que la pregunta va más ligada a este segundo conjunto, y está ligada a gente que comenzó su vínculo a estos temas como joven y que paulatinamente ha ido dejando de ser joven y se ha ido dedicando al trabajo en políticas públicas de juventud, perdiendo en alguna medida ese vínculo original en tanto joven perteneciente a grupos juveniles. Yo creo que en esto hay que hacer una reflexión también teórica más general, en el sentido de decir, bueno, hasta dónde las políticas de juventud son un asunto exclusivo de los jóvenes. Uno podría decir con mucha certeza de que así como las políticas económicas son demasiado importantes para dejarlas solamente en manos de economistas, o que las políticas de salud son demasiado importantes como para dejarlas exclusivamente en manos de médicos, o que las políticas educativas lo son igualmente importantes para dejarlas solamente en manos de educadores, digamos, lo mismo podría decirse del campo de las políticas públicas de juventud. Y creo que eso tiene que ver con que las políticas públicas son una obligación y un derecho del conjunto de los ciudadanos, independientemente del sector al que se adscriba. Porque de lo contrario pasaríamos a un esquema donde primarían las políticas más de tipo corporativo, evidentemente, ¿no? Entonces creo que es bueno también reflexionar a propósito de este tipo de temas, haciendo un poco más alusión incluso a las experiencias personales que los distintos participantes puedan presentar en la materia. Mi impresión es que la otra reflexión que se puede hacer al respecto es si todo esto es cierto. En el campo de las políticas públicas de juventud es tan importante trabajar con jóvenes como trabajar con los adultos que trabajan con jóvenes. Y creo que lamentablemente en los últimos tiempos, desde las políticas más específicas de juventud, no las sectoriales, hemos hecho un esfuerzo muy grande por trabajar con jóvenes, por escucharlos de la mayor medida posible, por trabajar con ellos, por tenerlos en cuenta, por consultarlos, en fin, por un largo etcétera en la materia, que podríamos resumir incluso en el concepto de los muchos programas que han trabajado en el campo del empoderamiento juvenil. Pero como no hemos hecho nada realmente relevante con los adultos que trabajan con jóvenes, esos jóvenes empoderados después han tenido que enfrentarse a adultos muy tradicionales en sus mentalidades y en sus enfoques, y hemos generado también muchas frustraciones. Entonces creo que es muy, muy importante poder trabajar también con profesores de enseñanza secundaria, con personal de salud que atiende a adolescentes, con policías que tienen ese vínculo tan particular con los jóvenes en las calles, y un largo etcétera en la materia, con los jueces que trabajan en el campo de la justicia juvenil, y en fin, creo que hay mucho, mucho para hacer en la materia también en ese sentido. Por tanto, yo creo que sería muy, muy relevante poder
hacer en estos días próximos de trabajo también una reflexión en los grupos y en estos próximos ámbitos que formemos este tipo de reflexiones más en concreto. Si me permiten un instante en que miro algo más respecto a lo que se ha estado planteando. Aquí han llegado algunas incluso preguntas más. Nos dicen Diego Hernández de Colombia: para la construcción de un Estado social de derecho hace falta que la juventud sea tomada en cuenta como parte de las soluciones de conflictos armados o civiles. ¿Será posible que se respete el derecho a la objeción de conciencia contra toda la violencia? ¿Se permitirá optar a la juventud por la construcción de una sociedad tranquila y pacifista sin tener actuaciones bélicas o de odio que nos obliguen a matar, entre comillas, dice Diego con mucha razón? También Alexis Álvarez de Colombia nos dice: ¿cuáles son las perspectivas y cómo incidir para la creación de políticas públicas reales, palpables y que se sientan? Es decir, que no sean simplemente letras. Nos dice también Marco Moreno desde Chile: ¿cómo abordar a través de políticas públicas el creciente fenómeno en la región de la inactividad juvenil? ¿Solo a través de intervenciones en el ámbito de lo económico laboral o de manera multidisciplinaria? Marco es uno de los docentes de este foro en el que estamos trabajando conjuntamente. Yo quisiera comentar en general que creo que efectivamente estas preguntas que nos llegan sobre todo de Colombia son sumamente pertinentes, porque nos permiten retomar lo que veníamos diciendo desde otro ángulo complementario, por cierto. Así como las políticas de la juventud no son un asunto exclusivo de los jóvenes, al menos en mi perspectiva, y tienen que ser un asunto ciudadano, donde todos participemos, etcétera, y donde haya buenos, digamos, podamos construir las mejores interacciones entre jóvenes y adultos. Esto de las políticas públicas y considerar a la juventud en términos relacionales, creo que a eso se refiere. Es muy importante también en paralelo asumir que los jóvenes tienen que tener una activísima participación en cualquier asunto de la sociedad en la que viven. Los jóvenes son ante todo ciudadanos, como los adultos también, y por tanto creo que es muy importante que tengamos también esta otra mirada donde los jóvenes sean actores estratégicos del desarrollo en el conjunto de la dinámica económica, política, social, cultural, etcétera, de nuestros países. En esa doble vía creo que hay que pensar la participación de los jóvenes, como del conjunto de los ciudadanos, evidentemente, haciendo los hincapié que correspondan en cada caso concreto. Mi impresión es que además en esto hay que tener una mirada también de conjunto. Creo que es bueno, por tanto, retomar algo de lo que nos preguntaban antes y que quedé en comentar y no comenté, a propósito de algunas experiencias concretas que podrían decirse funcionan efectivamente. Tomaría en principio las vinculadas con la diversidad y con asumir la diversidad como un reto, no como un problema. Yo pondría 2 o 3 ejemplos que creo que son muy categóricos hoy en día en América Latina. Para empezar, lo que han sido las principales movilizaciones juveniles en Uruguay en estos últimos 5 a 10 años. En un contexto de gobiernos de izquierda, los jóvenes han sido muy activos, al menos en 3 leyes importantes que se han aprobado y ahora están siendo muy activos en tratar de evitar una que se quiere modificar. Me refiero en particular a las aprobadas, a lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, con la legalización del aborto y con la legalización de la marihuana. 3 leyes que, reitero, están vigentes, están aprobadas y han sido muy impulsadas por movilizaciones juveniles, asumiendo justamente la diversidad en más de un sentido y la pertinencia de que exista más libertad para el tipo de consumos que cada quien quiere hacer en la sociedad. En términos de política pública, además, en particular la legalización de la marihuana está siendo un intento por sacar el tema del consumo de drogas de la órbita de la política de seguridad y de ubicarla en el campo de la política de salud pública, que creo es lo más pertinente desde todo punto de vista. Y ahora se están oponiendo muy tajantemente, en un plebiscito que se hace este próximo domingo en Uruguay, a la propuesta que han hecho partidos de la derecha, partidos políticos de la derecha aquí en Uruguay, de bajar la edad de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley, algo que, reitero, se va a dirimir en las urnas con la participación de todos los ciudadanos en Uruguay el próximo domingo. El otro ejemplo que yo quisiera mencionar, que me parece muy relevante, es lo que tiene que ver con las cuotas que se han establecido en varios programas sociales en Brasil, sobre todo en relación a jóvenes negros.
reitero, son varios ámbitos en la materia, yo destacaría uno de ellos en particular que ha permitido que en los últimos 10 a 12 años la cantidad de jóvenes negros que están participando en las universidades en Brasil se ha triplicado gracias justamente a leyes específicas que se han puesto en práctica en la materia. Y yo diría que otro ejemplo categórico en ese sentido, también de América del Sur, por cierto, que no es casualidad que esto ocurra más aquí que en Centroamérica, por decir algo, o en México, donde están pasando cosas realmente diferentes y todas muy trágicas. El tercer ejemplo, o el tercer país que pondría como ejemplo de estas materias es Bolivia, donde todo el tema de la diversidad étnica ha sido asumida muy centralmente por el conjunto de las políticas públicas, beneficiando a amplios conjuntos de poblaciones originarias de todo tipo y clase, digamos, y en ese conjunto también ha beneficiado muy intensamente a jóvenes en particular. De manera que yo diría que sí existen experiencias en estas materias, en el campo, reitero, de la diversidad en particular. Yo creo que otra pregunta que se ha mencionado, que creo que también es válida tener en cuenta, es la relativa a estos programas en particular de empleo, por ejemplo, que se preguntaba cómo podíamos atenderlos, cómo responder al tema de la inactividad juvenil. Si a través de solo en el ámbito económico laboral o de manera multidisciplinaria. Yo coincido plenamente con Marco en que hay que hacerlo de manera multidisciplinaria, sin ninguna duda. Pero además hay que cuestionar los enfoques con los que trabajamos aún con perspectivas más reduccionistas. Aún cuando trabajamos en el ámbito de las políticas de empleo o económico o respuestas puramente económicas, también se cometen muchos errores y también hay buenas experiencias. Entonces también importa cuestionar mucho este tipo de cosas. Yo mencionaría, haría ahí un contrapunto entre dos tipos de programas que me parece que son importantes de tener en cuenta porque están en plena vigencia en nuestro continente. Por un lado, los programas que apuntan a la inserción laboral de los jóvenes a través de la exoneración de impuestos a las empresas que contraten jóvenes. En varios países de la región han habido experiencias con este enfoque, se han invertido muchísimos recursos en poner en práctica este enfoque y el fracaso en general ha sido muy fuerte. Lo que estaría indicando, yo creo que dos cosas. Una, en relación a la concepción del programa, nos muestra claramente de que quienes lo impulsan pretenden beneficiar a los jóvenes en el mediano plazo, pero en realidad a quienes benefician son a las empresas. Entonces es una forma muy particular de tratar de beneficiar a los jóvenes, evidentemente, que hay que asumir como tal. Y por otro lado, en términos de lógica con la que está construida ese tipo de respuesta, yo diría que es muy evidente que el diagnóstico que está por detrás de esa propuesta es equivocado, porque el supuesto básico para proponer ese tipo de medidas es que, digamos, los empresarios no contratan jóvenes porque les cuestan muy caros en términos de impuestos, cosa que no es así, porque por algo, aún presentadas esas oportunidades, las empresas siguen sin contratar a jóvenes, como la evidencia de las evaluaciones de varios programas de este tipo que hemos hecho en América Latina nos demuestra muy palmariamente. Tampoco han sido muy eficaces las propuestas que se han formulado desde el punto de vista de la oferta de capacitación laboral, por ejemplo. Esto ha significado que el apoyo a la formación laboral de los jóvenes se hace a través del fortalecimiento de los recursos de las entidades de capacitación y de formación profesional que, digamos, operan en este campo, ofreciendo un conjunto de de cursos de toda clase y tipo que se ofrecen tal cual en función de los docentes que se disponen en general y que, bueno, los jóvenes tienen que optar por unos o por otros según su interés, aunque esos no sean los que preferirían tener o aunque esos cursos no respondan efectivamente a la realidad. Creo que de esto hay mucho, en muchas localidades pequeñas en nuestros países han pasado que una institución de formación profesional comienza a hacer un tipo de curso que, digamos, se reitera infinitamente y finalmente todos los jóvenes del pueblo son hábiles en ese tipo digamos, han hecho ese tipo de cursos y han reunido ese tipo de habilidades, pero finalmente nadie tiene trabajo porque la estrategia también ha sido equivocada. En este caso, lo que está por detrás también es la idea de que, bueno, hay que capacitar, no importa muy bien en qué, y en realidad importa mucho en qué capacitar a los jóvenes, evidentemente. Uno podría decir, bueno, ¿y en qué medida hay experiencias exitosas o experiencias prometedoras al menos en ese sentido? Yo pondría el ejemplo de algunos programas de empleo juvenil que existen en países como Perú, por ejemplo, donde la idea básica es tratar de trabajar con una visión mucho más integral al respecto
tratando de mejorar los servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo, los servicios de orientación laboral, el diálogo con las empresas, la participación de los sindicatos, el involucramiento de los jóvenes a través de consultas efectivas para que estas cosas puedan hacerse de la manera más pertinente posible, y así sucesivamente. Creo que son enfoques que todavía hay que probar, hay que darles tiempo para ver si funcionan efectivamente o no, pero que al menos están mejor concebidos, mejor diseñados desde la lógica de efectivamente beneficiar a los jóvenes en cada caso particular. Creo que en todo caso allí hay un ejemplo categórico, aún con una visión restrictiva, de trabajar únicamente en el ámbito laboral y desde perspectivas más económicas. Pero coincido en que hay que ir mucho más allá. Yo diría que esto es muy claro en cuanto a lo que, por ejemplo, significa todo el tema de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hemos dicho ya en más de una oportunidad y que, digamos, estamos ante un fenómeno que está muy mal medido. Cuando se les pregunta a los jóvenes si estudian, se le da solamente o trabaja, se le da solamente la oportunidad de responder sí o no. Y, por ejemplo, una muchacha joven que esté trabajando 24 horas al día en su casa en materia de cuidados del hogar, cuidado de tareas del hogar, cuidados de hermanos, de abuelos, etcétera, trabaja muchísimo, pero cuando le preguntan si trabaja, obviamente considera que, digamos, se está refiriendo a un trabajo remunerado y responde que no está trabajando. Y lo mismo nos pasa en el campo educativo. Entonces, cuando analizamos realmente de qué estamos hablando, y cuando le preguntamos a los jóvenes no si trabaja sí o no, sino qué hace, por ejemplo, surgen que la amplia mayoría de los jóvenes trabajan muchísimo, sin duda. ¿A qué quiero ir con esto? A que tenemos un sentido común asumido en la opinión pública de nuestros países que nos dice que hay un conjunto enorme de jóvenes que no hacen nada, cosa que es absolutamente falsa, evidentemente. Algo que los medios de comunicación, sobre todo las grandes cadenas mediáticas, han transformado en un gran estigma, en un gran mito, a partir de una medición muy precaria que se ha hecho desde las encuestas de hogares. Por tanto, yo diría que también hay que trabajar mucho en el campo comunicacional para tratar de evitar que este tipo de mitos y de estereotipos se sigan vigentes, relativizando fuertemente este tipo de imágenes muy negativas que sienten los jóvenes y transmitiendo otro tipo de imágenes mucho más positivas, evidentemente. Y ni que hablar, habría que plantearse el hecho de que para las generaciones jóvenes actuales el trabajo tiene un significado muy diferente al significado que tenía para las generaciones jóvenes anteriores y para los adultos en particular. Entonces hay como una necesidad de trabajar de manera muy diferenciada y en muchos ámbitos en simultáneo este tipo de fenómenos. Es un simple ejemplo, sin duda alguna, esto lo podríamos replicar en otras políticas públicas de otro tipo, y yo creo que en el fondo de eso se trata cuando nos ponemos a pensar en este tipo de iniciativas y de expectativas de trabajo. Hasta donde logro ver, si me permiten un segundo. No nos han llegado nuevas preguntas. De manera que quizás podamos darnos un espacio de nuevo para algunas preguntas adicionales. Y ver si por dónde continuamos esto, o les preguntaría a nuestros colegas de la escuela virtual cómo continuamos esta dinámica específica de este foro. Hola Ernesto, mira, yo creería que justamente podríamos, pues digamos que la sesión pasada dejamos como el panel abierto para también generar la discusión dentro de las aulas. Lo que podríamos hacer es justamente retomar y articular este proceso dentro de las aulas y dentro de los foros para que asimismo demos continuidad a todas las preguntas y todas las reflexiones que se están generando en este espacio. Perfecto. Creo que es una buena opción. No han llegado nuevas preguntas, ¿no es así? No, digamos que en el momento no, estoy rastreando justamente el canal de Gmail, lo hemos rastreado, y el canal de Twitter y Facebook. Hasta el momento no hemos tenido nuevas preguntas. Si quieres, justamente estoy mirando. Aquí tenemos una. Listo, vale. Ernesto, te acabo de enviar una. Sí, exacto.
Nos dice Santiago desde Argentina, siempre sostuve que las políticas públicas educativas son una cuestión de base y tratamiento urgente para generar verdaderos cambios sostenibles en el tiempo. ¿Qué lugar de importancia están ocupando dentro de estos debates? Bueno, creo que es una excelente pregunta. Yo diría que en ese campo, en varios países de la región se han dado avances muy importantes, aunque seguimos teniendo asignaturas pendientes muy grandes. Por ejemplo, en varios países se ha hecho un gran esfuerzo por lo que podríamos llamar la inclusión educativa en el campo tecnológico, en el campo del vínculo con las tecnologías de la información y la comunicación. Programas como Conectar Igualdad en Argentina o como el Plan Ceibal en Uruguay, que ya tiene universalizado el acceso que es un programa de un computador por niño y por maestro, ya está universalizado en el conjunto de la enseñanza primaria y secundaria. Ha sido una herramienta vital para ubicar, por ejemplo, a Uruguay ahora al tope del ranking en cuanto a conectividad y en cuanto a acceso a este tipo de tecnologías. Y esto ha sido gracias a programas públicos, reitero, que se han puesto en práctica en estos últimos 7 u 8 años, centrados en la niñez, la adolescencia y la juventud en particular. Del mismo modo, uno podría decir, se han generado muchas experiencias vinculadas con complementar la labor estrictamente educativa o de enseñanza en nuestros establecimientos educativos en el plano más curricular, digamos, con lo que podríamos llamar programas que mejoren la propia convivencia escolar o que traten de colaborar en formación ciudadana o en muchas áreas por el estilo. Mi impresión es que, por ejemplo, las experiencias de escuelas abiertas en varios países de América Latina, quizás el caso más extendido y que tiene más tiempo es el de Brasil, pero también ha habido experiencias muy buenas en Guatemala, en México, en Argentina, por cierto, el programa de patios abiertos en la provincia de Buenos Aires, en Uruguay el programa Más Centros, y algunos otros por el estilo, que se están también intentando implementar en otros países de la región. Estamos conversando de esto en Colombia, en Perú, en Ecuador. Mi impresión es que son experiencias muy relevantes que nos permiten trabajar con un amplio conjunto de jóvenes bajo la lógica de abrir las escuelas, sobre todo las escuelas secundarias, los fines de semana para toda clase de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales, donde, digamos, se puedan promover, obviamente invitando a todos los jóvenes y adolescentes y jóvenes de la zona, no solamente a los estudiantes y a las comunidades del entorno, incluso para hacer diálogos más intergeneracionales, y donde se puedan articular mucho más y mejor los esfuerzos de las distintas instituciones que realizan promoción juvenil en sus respectivos ámbitos de trabajo. Creo que allí hay una larga lista de actividades que se han ido realizando en el campo de prevención de salud, en el campo de formación ciudadana, en el campo de fomento de la convivencia y prevención de la violencia, y muchos otros por el estilo, que realmente nos han permitido avanzar mucho en varios contextos específicos. También de esto podemos seguir hablando en los próximos módulos sin ninguna duda. Pero en paralelo a las cosas que sí hemos hecho, bien, para mi gusto, de la mano además de una ampliación sustantiva de la matrícula en la enseñanza secundaria, que nos permite que hoy en día tengamos mucho más jóvenes que nunca en nuestras enseñanzas medias, seguimos teniendo debates muy intensos en torno a otro tipo de cosas. Mi impresión es que, más allá de la insistencia sobre la baja calidad de la educación, que en todos nuestros países ciertos sectores plantean con mucha fuerza, y que yo creo que todos compartimos en el fondo como un problema a atender, hay una diferencia sustancial en cuanto al énfasis que se haga en este tipo de cosas. Mi impresión es que lo más relevante en términos de debate hoy en día en América Latina es si lo que nos proponemos es construir lo que los estudiantes chilenos han llamado una enseñanza pública, gratuita y de calidad, o si lo que pretendemos es pensar más en un modelo donde la privatización sea la regla, donde, digamos, la calidad sea menos relevante y donde, digamos, haya que pagar por la enseñanza que se recibe. Mi impresión es que en nuestros países tenemos ejemplos de ambos modelos. En algunos países como Chile estamos en un proceso de franca y de muy fuerte discusión sobre la transición de un modelo al otro, que creo que es lo más saludable que está ocurriendo hoy en día en América Latina en la materia, y así sucesivamente en otros campos. Por lo tanto, yo diría que este es un tema vital. Hay muchos temas para trabajar en el campo educativo desde las políticas públicas de juventud. Yo creo que lo central es cómo logramos que las instituciones educativas, que los ministerios de educación, pero también las escuelas directamente, los profesores, el personal que trabaja en las escuelas, digamos, sobre todo secundarias, tomen mucho más clara conciencia de
la enorme distancia que hay entre culturas juveniles y culturas escolares, y a su vez se tome, digamos, se pueda trabajar adecuadamente a futuro en el fomento de un diálogo mucho más pertinente y mucho más amplio entre ambos tipos de culturas que son radicalmente distintas, pero que están obligadas a convivir en los establecimientos escolares cotidianamente, algo que realmente hasta el momento manejamos poco y mal, me parece, en la mayor parte de nuestros países. Por tanto, hay como una necesidad de trabajar a futuro de manera mucho más fuerte en este tipo de temáticas desde todo punto de vista. Reitero, vamos a seguir trabajando sobre estos temas, de manera que no hay por qué dejarlo por aquí. Nos han entrado ahora sí algunas preguntas más. Juan Antonio Gutiérrez dice, me pregunto si es posible que comente sobre experiencias de políticas de juventud en otros contextos como Oriente, Oriente Medio, el mundo islámico o África, ver quizá qué tanta distancia o cercanía, realmente los desconozco. Te diría, Juan Antonio, que yo también, aunque esta tarde parto para una reunión mundial, un foro mundial de las Naciones Unidas que se va a hacer en Azerbaiyán, justamente sobre políticas públicas de juventud, donde espero poder tener una visión más pertinente y más actualizada de este tipo de contextos. Se espera la llegada de delegados de 80 y tantos países, donde seguramente muchos van a ser de Oriente, del mundo islámico, del África, etcétera. Así que te diría, dejo pendiente la respuesta a esta pregunta para las próximas semanas. Vamos a seguir trabajando de todas modos estas cosas. Si no lo retomamos, te pediría que nos lo recordaras, porque es un tema realmente importante. Daniela nos dice, yo tengo una sobre el tema de los ninis, realmente creo que es algo estereotipado, pero ¿hay algún estudio que hable de estos supuestos ninis, pero que están haciendo esto? Pero están haciendo esto. Bueno, comentaba, yo creo, Daniela, efectivamente hay muchos estudios actualmente sobre estos temas. Me parece que hoy tenemos bastante consenso sobre que las mediciones hay que lograr que sean más precisas, hay que hurgar más en ese mundo muy heterogéneo de ninis. Estamos haciendo algunos estudios en la materia, pero creo que la urgencia del caso, para poder reunir más evidencias, evidentemente, ¿no? Pero la urgencia del caso yo creo es poder pensar en campañas comunicacionales para comenzar a enfrentar decididamente estos estereotipos, porque en muchos países muchos adultos, sobre todo los más conservadores, enseguida llegan sin escalas prácticamente a la conclusión de que si no están haciendo nada, es muy peligroso porque se van a meter en líos, se van a, digamos, a cometer delitos, se van a drogar y, en fin, un largo etcétera en la materia, y ese tipo de imágenes son totalmente perjudiciales para nuestras sociedades, no solamente para los jóvenes en particular. En fin, Pedro también nos dice desde Uruguay, no es fácil que los jóvenes quieran involucrarse en las políticas públicas aquí Adriana nos dice esto, estoy leyendo en desorden mientras trato de hablar al mismo tiempo. Pedro Maldini nos decía antes, perdón, ¿qué opinión le merece el Plan Nacional de Juventudes de Uruguay? Entiendo que es el de Uruguay. Bueno, Pedro, tendría que dar una visión muy subjetiva, porque como trabajé en su elaboración, me parece que es muy buena, efectivamente. Pero fuera de eso, creo que realmente lo es. Para compartir con el resto de los participantes, creo que tiene 2 o 3 ventajas importantes este plan respecto a otros. En primer lugar, trata de levantar la sectorialidad y la falta de diálogos entre los distintos sectores institucionales en la materia. Intenta dar respuestas colectivas de conjunto, más integrales en varios aspectos. Todo esto construido sobre la base de un trabajo importante que se ha hecho en el último periodo con distintas secretarías de Estado y con una participación importante de los jóvenes también en materia de esta propia elaboración y de la evaluación del plan pasado. Sería muy bueno, creo, que compartieras con el conjunto los links correspondientes para que se puedan conocer este plan, que reitero creo que es muy bueno, y te diría una opinión particular más específica. Ojalá podamos ponerlo en práctica. Efectivamente, a partir del próximo año va a depender todavía del resultado de las elecciones de este domingo, pero confío en que podamos seguir trabajando en estas materias adecuadamente a futuro. Ahora sí, Adriana nos dice, no es fácil que los jóvenes quieran involucrarse en las políticas públicas aquí en Colombia, se ha deteriorado demasiado el concepto de la política a razón de la gran corrupción que se ha presentado y de la falta de espacios y garantías para ellos. ¿De qué manera podríamos influenciar a nuestros jóvenes para que sean los que participen en estos espacios y vuelvan a recuperar la confianza? Bueno, yo diría que, a ver,
voy muy a menudo a Colombia, me gusta muchísimo este país, eh, tengo muchísimos amigos, comparto muchos de los esfuerzos que se hacen, sufro también muchísimo con muchos de los problemas desde lejos cuando no estoy allí, pero mi impresión es que habría que ver qué consideramos por participación política. Mi impresión es que en Colombia hay una inmensa participación en organismos de la sociedad civil, por ejemplo, que son formas de participación eminentemente políticas, sin dudas. Y en muchas de ellas he encontrado siempre una participación juvenil muy intensa. Por tanto, yo diría, creo que hay que pensar en que, digamos, habría que precisar efectivamente de qué estamos hablando en este sentido. Si lo referimos a la participación político-partidaria en particular, sin duda que ahí son las cosas la realidad es otra. Y ahí creo que hay un problema muy serio y es que los partidos políticos ofrecen muy pocas cosas atractivas para los jóvenes en Colombia y en casi todo el resto de los países de la región, por cierto. Por tanto, me parece que allí tenemos también mucho para hacer a futuro, restaurando esas confianzas elementalmente. Aquí también quizás sería bueno hacer un contrapunto con otros países. Creo que por poner de nuevo en perspectiva las elecciones que hay este fin de semana en Uruguay y en Brasil, veía noticias hace un rato que comentaban que seguramente Dilma Rousseff gane la segunda vuelta gracias al apoyo electoral de las mujeres y de los jóvenes en particular. Algo que me llamó mucho la atención que en las noticias se planteara de este modo, y que creo que es un buen reflejo de que efectivamente allí hay un diálogo distinto entre jóvenes y partidos políticos y organismos del Estado, efectivamente. Y lo mismo yo diría en el caso uruguayo, está habiendo una renovación generacional muy fuerte en todos los partidos políticos, lo que estaría indicando, independientemente de sus orientaciones en particular, lo que estaría demostrando de que en algunos contextos es más probable que en otros que estos procesos se reactiven y se retroalimenten a futuro de manera proactiva. Entonces, en fin, creo que hay formas de poder seguir trabajando estos temas incluso en los propios grupos, pero por ahí dejaría algunas orientaciones en la materia. Marcial García nos dice, los ninis en realidad son los niles, ni les dejan estudiar ni les dejan trabajar. Sí, efectivamente. En una América Latina que no les da estas oportunidades, fruto de la violencia que se vive en los países, son miles de jóvenes que dejan de estudiar y no pueden obtener un trabajo porque simplemente viven en un barrio en vías de desarrollo, entre comillas, plantea, y existen políticas en las empresas de no emplearlos. ¿Cómo se ha cerrado este tipo de discriminación que viven los jóvenes por la empresa privada? Pregunta Marcial. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que también también hay que relativizarlo, depende mucho de los países en que esto se plantee en cada, digamos, en específico. Mi impresión es que en algunos sectores de la economía los empresarios incluso tienen la óptica contraria, están abriendo mucho sus puertas a los jóvenes, pero con enfoques también muy cuestionables, qué sé yo, el ejemplo de los call centers, por ejemplo, en varios países, que es una fuente de generación de empleos para jóvenes, es muy importante, pero las condiciones de trabajo distan mucho de ser las adecuadas, evidentemente. Y aquí el empleo que se genera es específicamente para jóvenes, o incluso primordialmente para jóvenes de manera muy buscada. Yo creo que en general, en donde sigue habiendo rechazos, que es en la mayor parte de los sectores de la economía, por cierto, hay una imagen de que los jóvenes son más inestables en sus puestos de trabajo, hay una imagen de que los jóvenes son más proclives a sindicalizarse y a exigir, digamos, más vehementemente por mejores condiciones de trabajo y cosas por el estilo. Observaciones subjetivas que pueden ser o no compartibles, pero que pesan mucho en la cabeza de muchos empresarios al momento de la contratación correspondiente. Creo que es un gran error, evidentemente. Las empresas podrían beneficiarse mucho en materia de renovación de enfoques de trabajo, etcétera, con jóvenes incorporados. Lo mismo nos pasa con los sindicatos. No echemos todas las culpas en el campo solamente de las empresas y de las cámaras empresariales. En muchos sindicatos los jóvenes no son una prioridad hasta que consigan su trabajo y se sindicalicen. Por tanto, tampoco hay una preocupación a la altura de lo que debería ser, para mi gusto, en muchos sindicatos de América Latina respecto al desempleo o al mal empleo de los jóvenes, que son problemas muy serios. Y también en este caso los sindicatos se beneficiarían mucho, yo creo, con renovaciones generacionales que también deberían procesarse en algunos países. Esto es patético realmente, donde todavía los dirigentes sindicales son los mismos hace 30 o 40 años, y allí hay una necesidad de renovación muy imperiosa. De manera que también habría que mirarlo por ese lado. ¿Qué otras políticas públicas son complementarias a las políticas específicas para juventud? Dice Marcos Chianca.
Bueno, podríamos hablar un buen rato sobre estas, pero para mencionar algún ejemplo que no hayamos puesto hasta el momento, yo diría que de las políticas sectoriales, que son, reitero, las que realmente importan, Pablo Bomaro decía algo en su intervención anterior, las vinculadas con seguridad, por ejemplo, son extremadamente preocupantes. Mi impresión es que allí tenemos un campo de disputa muy grande en materia de enfoques, mientras las secretarías de seguridad en nuestros países siguen trabajando con un enfoque exclusivamente o casi exclusivamente punitivo. Desde los sectores sociales hay un interés mucho más marcado por la prevención de la violencia, etcétera, y enfoques de derechos, por cierto. Y mi impresión es que allí hay un campo de debates y de confrontación de enfoques muy fuerte que hay que seguir dando muy proactivamente a futuro. Hay que tener en cuenta que entre 2/3 y 3/4 partes de los presos en nuestras cárceles son jóvenes. Las cárceles están explotando en materia de hacinamiento y de pésimas condiciones de estancia con violaciones sistemáticas de derechos humanos, etcétera, en la mayor parte de nuestros países, y por tanto debería ser un objeto particularmente relevante en el campo de las políticas públicas de juventud, dado, reitero, el enorme volumen de jóvenes que hay allí. Y si nos referimos exclusivamente al campo de la justicia juvenil, que atiende más que nada a los adolescentes en conflicto con la ley, estamos en problemas similares. Todas las investigaciones que hemos hecho nos dicen que las medidas alternativas a la privación de libertad son mucho más pertinentes en materia de obtención de objetivos vinculados con la reinserción social de los adolescentes, digamos, que forman parte de este tipo de dinámicas, pero seguimos apostando a la reclusión, mucho más fuertemente. Y aquí también hay razones de fondo en muchos aspectos. Por ejemplo, yo diría, tenemos un problema serio en que muchas veces las leyes establecen la reclusión como último recurso y establecen las distintas alternativas a la privación de libertad, justicia juvenil restaurativa, trabajos comunitarios, libertad vigilada, etcétera. Y tenemos un problema serio en que muchos de los jueces que tienen que aplicar esas leyes terminan decidiendo siempre o casi siempre por la reclusión. Esto a veces pasa por las propias concepciones valorativas y de enfoque con las que trabajan estos jueces, lo que es un comentario muy crítico, evidentemente, a su propia orientación en materia de trabajo profesional, y otras veces pasa porque no tenemos, en nuestra sociedad no tenemos las capacidades organizativas para poder desarrollar esas medidas alternativas a la privación de libertad efectivamente. No contamos con suficientes organizaciones de la sociedad civil que se hagan cargo de este tipo de medidas, etcétera, etcétera, y por tanto hay que trabajar en varios campos a la vez. Uno puede optar por decir, bueno, en los próximos 5 años vamos a construir esas capacidades, pero el juez va a tener que decidir mañana casos para mañana y no para dentro de 5 años. Entonces tenemos allí asincronías que hay que también manejar de algún modo en esas materias. Y lo mismo uno podría decir sobre políticas de salud y sobre muchas otras en ese sentido. Alexis Álvarez de Colombia nos dice: el tema de juventud es complejo en el plano del urbano, pero ¿qué hacer y qué experiencias se conocen para superar la brecha en todos los sentidos con los jóvenes rurales? Bueno, una excelentísima pregunta. Yo diría que allí tenemos realmente una necesidad imperiosa de conocer más y mejor este tipo de situaciones. Creo que seguimos respondiendo con medidas muy tradicionales todavía, a pesar de los muchos cambios que han habido en estos ámbitos en las últimas décadas. Estoy haciendo un comentario muy general que evidentemente no refleja adecuadamente la realidad de todos los países de la región, pero en todo caso creo que tenemos que mirar hacia el futuro con mucho más apertura en este tipo de campos. Yo creo que no basta con imaginarnos que las políticas vinculadas de juventud, vinculadas con jóvenes rurales, se tengan que limitar a ofrecer, digamos, lo clásico: capacitación para el desarrollo productivo, asistencia técnica para los proyectos correspondientes y acceso a tierras en los casos en que esto se pueda concretar. Sin ninguna duda esto hay que hacerlo, pero hay que ir mucho más allá porque tenemos problemas serios en muchas otras áreas, evidentemente, además de la falta de acceso a la tierra, además de la falta de acceso a asistencia técnica y además de la falta de acceso a recursos de asistencia financiera. Mi impresión es que, por ejemplo, tenemos que caer mucho más en la cuenta de que tenemos procesos migratorios internos en nuestros países muy fuertes, que a veces son también emigratorios entre fronteras. En esto las zonas de frontera son muy importantes de analizar en sí mismas, empiezan a haber estudios muy relevantes en esta materia.
por decir algo, tenemos problemas también de jóvenes rurales que emigran a las ciudades para estudiar o intentar trabajar, etcétera, donde sus propias costumbres y sus propias realidades van cambiando muy fuertemente y se empiezan a sentir doblemente excluidos porque cuando vuelven a sus comunidades de origen ya no son los mismos, evidentemente, y se sienten rechazados en ambos mundos. Todo un tema que habría que trabajar en sí mismo de manera muy particular. Esto de no solo lo rural o lo urbano, sino también lo rurbano, no sé cómo decirlo, algunos autores utilizan esa terminología, y creo que efectivamente habría que pensar hasta en cosas mucho más de fondo, en el campo legal, por ejemplo. Qué sé yo, todo el tema de nuestras leyes de herencia en América Latina están muy ligadas a la desaparición física de los propietarios de la tierra, esto es, los adultos, y uno se podría preguntar hasta dónde no sería pertinente pensar en cambiar ese tipo de lógicas, porque esas lógicas lo que llevan es a que la herencia se transmita ya cuando el ciclo está absolutamente avanzado, y los jóvenes o ya han emigrado o ya han perdido el interés por mantenerse dentro del medio rural, y por tanto, y se mantienen en un contexto donde los adultos siguen trabajando la tierra con los criterios tradicionales en la materia. Y me parece que allí hace falta mucho apostar a la renovación, no solo generacional en sí misma, sino en términos de los conocimientos y y las miradas que los jóvenes pueden tener respecto al desarrollo productivo en el medio rural, obviamente con otros enfoques y con otras herramientas a su alcance. Me parece que allí hay todo un tema también para poder trabajar a futuro con más calma, y me encantaría que pudiéramos conocer experiencias de este tipo en los grupos, en los foros de las próximas semanas. Daniela Villarpando nos dice, ¿los países que han firmado la Convención Iberoamericana tienen algún tipo de control social? Bueno, si entiendo la pregunta, yo diría que lo que la Convención obliga es a tener la realización de informes anuales o bianuales, ya no recuerdo, de seguimiento sistemático, permanente, de todo lo que son las distintas esfuerzos que se realizan en el conjunto de la administración del Estado respecto a los jóvenes. Los países que han firmado y han ratificado esta convención lo están haciendo. Son muy buenos informes para mi gusto en términos de diagnósticos de situación y de mostrar la foto correspondiente al momento en que se realizan estos informes. Pero además se están usando estos ejercicios de control social y de rendición de cuentas para poder trabajar en la propia dinámica de las políticas públicas de juventud. En algunos países, como en Costa Rica, por ejemplo, se ha recurrido a la Convención Iberoamericana de Juventud para dirimir conflictos que se han generado en la enseñanza entre profesores y alumnos, por ejemplo. Y la justicia ha intervenido aludiendo a la Convención Iberoamericana de Juventud en favor de los estudiantes que hacían un reclamo particular en esta materia, por decir algo. Y como ejemplos de esos hay otros que se podrían también tener en cuenta en ese sentido. Mi impresión es que bueno, aquí estoy tratando de lidiar con los muchos mensajes en simultáneo y a veces me la complico más de lo que puedo. Aquí volvemos a donde estábamos. Dice, ¿qué experiencias pueden salir de procesos como políticas públicas en las escuelas para la juventud? No sé, Fernando Subieta, si llegaste a escuchar lo que dije sobre las escuelas abiertas. Creo que eso es una experiencia que vale la pena revisar a fondo. Podríamos compartir contigo y con el conjunto de los participantes la bibliografía que existe en la materia, pero hay muchas otras. Me parece que también hay muchos programas de becas para estudiantes que importa conocer y porque respaldan mucho las políticas públicas en las escuelas. El programa Progresar en Argentina, por ejemplo, es uno de los más novedosos y más recientes y de una gran relevancia, por cierto. Pero en fin, creo que, reitero, podemos ir recogiendo estas cosas con más calma en las próximas semanas de trabajo colectivo. Jesús Sanz, que interviene nuevamente, nos dice, Ernesto, se ha hablado de la estrategia de optar por generar espacios e instituciones propias para jóvenes o utilizar el modelo de las políticas de género más transversal. Me pregunto entonces, ¿cuál debe ser el rol de los espacios institucionales de juventud como las casas de juventud municipales? ¿Puedes, por favor, indicar en qué países existen este tipo de espacios y cuáles son sus respectivos modelos de gestión?
Bueno, también muy esquemáticamente o muy puntualmente, yo diría que el rol de las instituciones de juventud, específicas de juventud es centralísimo en las políticas transversales o en los enfoques más vinculados con, digamos, con lo que se hace en el campo de género. Los institutos gubernamentales de juventud, por ejemplo, deberían ser mucho más instituciones de articulación de esfuerzos y de dinamización de procesos que ejecutores directos de pequeños programas a intervenciones específicas. Me parece que allí hay todo un reto para los propios institutos gubernamentales de juventud en nuestros países, que en algunos casos se está tratando de enfrentar con cierta capacidad efectiva de lograrlo y en otras con menos capacidades reales en la materia. Y lo mismo yo diría en el campo de lo que son las casas de la juventud. Mi impresión es que las evaluaciones que tenemos de las casas de la juventud en América Latina nos dicen dos o tres cosas que son relevantes, creo, tener en cuenta. Por un lado, que en la mayor parte de los casos no han funcionado como se esperaba. En la mayor parte de los casos se han quedado encerradas en sí mismas, algunos grupos en particular de jóvenes se las han apropiado, en otros casos han sido grupos externos incluso a las propias casas. No son pocos los casos de pandillas juveniles que se apropian de las casas de la juventud, por ejemplo. En otros casos han sido apropiaciones de parte de funcionarios, incluso de los municipios, por ejemplo, donde se trabaja, o de amigos de los funcionarios, que han incluso hasta llegado a privatizar muchas de estas casas, entre comillas, transformándolas en clubes deportivos y sociales y cosas por el estilo, bajo el rótulo de Casa de la Juventud, y han empezado a cobrar, por cierto, por los servicios que brindan. En fin, y yo creo que allí hay una larga lista de evidencias que hay que tener en cuenta respecto a lo que ha ocurrido que no esperábamos que ocurriera, efectivamente. Pero también habría que explicarse por qué ha ocurrido así, y no de otro modo. Mi impresión es que en América Latina estos ejemplos, estas experiencias, digamos, no han tomado debida nota de algunos alertas que habría que haber tenido al comienzo de sus respectivas gestiones. Por ejemplo, es muy natural que un cierto grupo de jóvenes le guste, digamos, pasarla bien entre pares muy parecidos. Y por tanto puede haber una reacción a dejar entrar a otros jóvenes diferentes. Esto, reitero, es muy natural. Desde la Casa de la Juventud habría que enfrentar este tipo de prácticas, pero para eso hay que asumir que eso es natural que ocurra y por tanto hay que estar muy atentos a que ocurra y tratar de evitarlo. Lo mismo yo diría en cuanto a la propia gestión, al modelo de gestión con el que se trabaja. Si tú abres las casas de la juventud en horario de oficina, evidentemente eso es una limitante muy grande, y aunque cueste creerlo, en muchos casos en América Latina las casas de la juventud funcionan en el horario de los funcionarios municipales correspondientes, y por tanto no están abiertos ni en las noches ni en los fines de semana, y cuando sí lo están, también tienen reglas muy precisas y muy, para mi gusto, muy restrictivas en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Me ha tocado visitar muchas casas de la juventud en América Latina, donde uno lo primero que encuentra cuando entra es un gran cartel de lo que no se puede. Entonces hay una primera frase que dice arriba algo sobre bienvenidos, bla, 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 y después una larga lista de no se puede esto, no se puede lo otro, está prohibido aquello, no sé qué, en tal cosa, se tomarán tales y cuales medidas, y no sé qué cuánto, y qué sé yo. O sea, estamos realmente en un contexto donde las reglas de juego no son siempre las mejores. Y eso yo podría extenderlo a otros ejemplos de participación o de instituciones específicas que tampoco creo que han servido gran cosa. Por ejemplo, contrastar lo que es la experiencia de las mujeres sobre el acceso paritario de las mujeres a los parlamentos, a los congresos de nuestros países, y el simple ejemplo de lo que hemos enseñado en el campo de las políticas de juventud, de generar por un día o por un X tiempo los denominados parlamentos de la juventud, que son jóvenes de los partidos políticos que hacen el simulacro del ejercicio de lo que significa estar en un parlamento. Yo creo que es bien diferente una cosa de la otra, y para mi gusto es mucho más efectivo el trabajo de las mujeres en este caso, por lo cual yo diría, la recomendación sería, necesitamos que haya más parlamentarios jóvenes en nuestros congresos, y para eso hay que trabajar políticamente, partidariamente, esas son las reglas, así funciona, aunque las podamos y queramos cambiarlas, mientras tanto son las que son, y por tanto creo que hay mucho contraste para hacer en este tipo de materias. Se podrían poner mucho más otros ejemplos, pero creo que por allí van algunas de las posibles pistas para encarar entre todos unas respuestas más colectivas a la pregunta muy pertinente, por cierto, que tú haces. Janet Duarte nos dice, ¿qué estrategias se deben considerar para que las participaciones de las juventudes en la formulación de políticas públicas, en los procesos que con suerte se les consulta, sean realmente efectivas y con un enfoque más estratégico y menos inmediato?
Bueno, no sé, Janet, de dónde nos estás, de dónde estás participando, pero en todo caso, mi impresión es que en esto hay que, digamos, asumir que también tenemos un problema muy fuerte con las consultas. Yo cada vez que participo en la mayor parte de los países donde lo he hecho en los últimos 30, 40 años de consultas con jóvenes, lo primero que surge es la constatación planteada por los jóvenes, además, por cierto, de que ha sido una excelente instancia de consulta y que es la primera vez que se siente consultado. Y por tanto se pone como un gran ejemplo de lo que debería hacerse a futuro. Eso puede tener cierta parte de manipulación de los organizadores, probablemente así sea en muchos casos, pero también tiene que ver con otro elemento más estructural, y es que difícilmente los jóvenes que participan en una consulta en un momento determinado participan en las siguientes, efectivamente, si no tenemos mecanismos estables de diálogo efectivo con los jóvenes en la materia. Y mi impresión es que esto tiene que ver, digamos, esta ausencia de instancias estables de diálogo con los jóvenes tiene que ver también con dinámicas muy estructurales. Cambian muy a menudo las autoridades de gobierno con las que se establecen los diálogos, ese es un limitante grande. También cambian muy a menudo los liderazgos juveniles, tenemos que ser también conscientes de estas cosas. Lo que a un joven a los 14 años le parece fantástico, a los 16 lo aburre, y a los 18 le parece mentira que le interesara a los 14, y estamos hablando de 4 años de diferencia. Entonces me parece que hay como una necesidad imperiosa de repensar estas cosas, asumiendo que tenemos limitantes estructurales que difícilmente podamos modificar. Por tanto, yo creo que hay que pensar en instancias de consulta más dinámicas, probablemente teniendo en cuenta las diferencias de edades y de intereses particulares, etcétera, pero a su vez hay que tener mecanismos concretos de participación organizada de los jóvenes, y yo creo que para eso no hay nada mejor que los movimientos juveniles que los propios jóvenes se dan, no los que los gobiernos construyen, para participar en instancias de toma de decisiones, no solamente en instancias de consulta, evidentemente. El mejor ejemplo que yo conozco en la materia es el Consejo Nacional de la Juventud de Brasil, que no es un consejo, digamos, del estilo de lo que es en Colombia, por ejemplo, que son exclusivamente de jóvenes. El Consejo de la Juventud de Brasil está formado por 60 miembros, son representaciones institucionales y organizativas, 20 son representantes de gobierno, 20 son representantes de movimientos juveniles y 20 son de organizaciones de sociedad civil, y allí se toman las decisiones fundamentales respecto al plan de juventud, a las leyes de juventud que se promueven, a las cosas que se hacen, a cómo se auditan, cómo se controlan, etcétera, etcétera. Me parece que ese es un buen modelo de referencia para poder trabajar a futuro en este tipo de campos, pero claro, digamos, requiere voluntad política de parte de los gobiernos, pero a su vez una voluntad también política de los movimientos juveniles y de las organizaciones de la sociedad civil de participar efectivamente de este tipo de instancias. Muchas veces nos encontramos en otros países con que se asume que el diálogo con el gobierno es imposible y por tanto se prefiere seguir en la vereda de enfrente protestando a través de otros mecanismos y no participando en este tipo de ámbitos de actuación conjunta, evidentemente. Por tanto, creo que allí hay también como muchos temas para reflexionar en conjunto al momento, para tener en cuenta el momento de formular propuestas alternativas en estas materias. La ola está creciendo, Hola, Ernesto, no, bueno, te comentaba que hay muchas preguntas y muchos deseos de los estudiantes por compartir contigo, entonces te proponía un poco que si querías hiciéramos un foro en el aula general, ¿no? En el espacio dialogante para que ellos pudieran contactarse contigo directamente, no sé cómo lo veías. Bueno, yo como ven me entusiasmo mucho con este tipo de cosas y tengo problemas serios. En un par de horas tengo que tomar un avión para Azerbaiyán. De manera que no sé si veo dificultoso que en estos próximos días podamos hacer alguna otra actividad de este tipo porque me la voy a pasar hasta el domingo de viaje para llegar a Azerbaiyán. Entonces, no, digamos, no voy a tener posibilidad de hacerlo. Podríamos intentarlo quizás la próxima semana, viendo cómo son las cosas allá en la reunión que tenemos en Azerbaiyán. Sí, no, tranquilo, mira, la idea es que fuera un foro asincrónico, ¿sí? Imaginarnos como pues los foros que se dan en los escenarios virtuales, teniendo en cuenta, claro, tus múltiples compromisos, los compromisos también que tienen los participantes. Entonces la idea era un poco dejar este escenario abierto, ¿no? Para que comenzaran a nutrir los participantes con sus preguntas, con las experiencias que tú les sugerías que nos compartieran también. En Facebook hay una gran cantidad de información, de experiencias sumamente interesantes que han hecho los participantes. Entonces la propuesta es un poco tener ese foro asincrónico para que cada uno, cuando pueda, ¿no? En los momentos que tiene tiempo, pues pueda
comenzar a interactuar, a compartir, ¿no? Entonces, digamos que no te preocupes que estés en simultáneo, sino que comencemos a construir ese foro al interior del espacio dialogante. Excelente. Si es asincrónico, con todo gusto. Eso es mucho más realista y viable. Claro que sí, pues mira, si te parece, tenemos como la última pregunta, yo te la puse ahí de Fernando, podríamos como responder esa y dar cierre y bueno, continuar con esta gran discusión en el aula. ¿Cuál es la última pregunta que ya me perdí en las que vamos llevando? ¿Cómo piensan involucrar ustedes a la mayoría de los jóvenes para que participen? Bueno, no sé quiénes son, a qué se refiere ustedes, si ustedes somos todos nosotros en esta experiencia de trabajo virtual, si ustedes son no sé qué organización, en fin, en las que trabajo, pero en todo caso la impresión que tengo es que el propio foro nos va a ir dando este tipo de oportunidades en las próximas semanas de trabajo. El objetivo final es que podamos tener una participación, una incidencia fuerte en todo lo que es el debate que hay hoy en día en términos de la definición de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda post-2015, que es el sentido último de este ejercicio de trabajo colectivo. Pero a su vez yo diría que en un plano más general, muchas de estas cosas que estamos haciendo bien en algunos casos queremos replicarlas en otros países y por tanto estamos en diálogo con los actores correspondientes para impulsar esos procesos. Esto ya es parte de la realidad y de la vida cotidiana de estos procesos, evidentemente. Por tanto, yo creo que la intención es que en cada caso concreto, dependiendo de las posibilidades, se pueda avanzar de la mejor manera posible en la línea de lo que estamos planteando aquí como pertinente, como relevante, como oportuno, evidentemente, ¿no? En términos del ejercicio que estamos haciendo aquí en el foro, yo creo que en esta etapa lo pertinente es tomar conciencia de los debates que tenemos en términos de enfoques estratégicos y de trabajo en estas cosas. Tenemos después un tercer módulo donde vamos a analizar en particular todas estas, digamos, un conjunto relevante de experiencias en este campo. Por tanto, podemos seguir trabajando en estas materias a futuro y evidentemente, aunque somos muchos los que estamos participando de esta instancia, somos en el conjunto, digamos, apenas un pequeño grupo dentro del conjunto de actores que operan en este campo. Por tanto, hay que seguir haciendo este tipo de cosas a futuro, incluso en los países, en fin, iremos viendo cómo lo vamos procesando, ¿no? No sé si doy una respuesta satisfactoria a la intención de la pregunta, pero es lo que se me ocurre como reflexión en este momento, y por tanto invitar a todos a que sigan participando muy activamente en esta instancia de construcción colectiva de propuestas alternativas, con la agenda post-2015 como horizonte, y a que sigamos involucrándonos en los procesos nacionales de la manera en que podamos y que nos parezca más pertinente, evidentemente. Súper, Ernesto, pues muchas gracias. Si lo consideras, entonces hacemos el cierre en este momento. Agradecerte como siempre tu compañía, tu experiencia, compartirnos tu conocimiento y entonces seguimos en el aula, motivar también a todas las personas que sigan muy pendientes, compartiendo sus experiencias, compartiendo los escenarios donde trabajan y bueno, nos encontramos entonces sincrónicamente dentro de 8 días. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Bueno, vale. Muy fuerte, que te vaya muy bien. Ernesto, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta pronto, hasta luego. Chao.